Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a esta clase de todas las semanas donde intentamos reflexionar un poco sobre algunos versículos del Sagrado Corán y siempre sacar alguna enseñanza valiosa de este libro que alhamdulillah es luz para nosotros. Nuestra clase de hoy, inshallah, vamos a reflexionar sobre la Sura 4, versículo 36. Y si bien, digamos, en clases pasadas yo he hablado sobre el concepto o el tema de honrar a los padres, servir a los padres, tratar bien a los padres, como por ejemplo cuando hice la interpretación de la Sura 6, versículo 151, que dice وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Digamos, esa clase hablaba sobre, de una manera general, sobre la importancia de siempre honrar a los padres, de dedicarle lo mejor de la atención y cómo el Sagrado Corán hace este énfasis. Ahora, en otra clase, que es los versículos 14 y 15 de la Sura 31, que también es una clase sobre eso, hablé cómo el Islam hacía una excepción a esta regla de obedecer o honrar a los padres, y que esto era cuando nuestros padres nos indicaban algo que estaba mal, es decir, cuando había una contradicción entre lo que Allah nos ordenaba y lo que los padres nos pedían que hiciéramos, ¿no es cierto? Y entonces Allah Azza wa Jal pone este versículo que dice وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pero si tus padres se esfuerzan por hacer que caigas en la idolatría, de dedicar actos de oración a otro que Allah, lo cual es algo que no he enseñado, no los obedezcan, pero trátenlos con respeto. Este segundo versículo, digamos, le pone equilibrio al primero. El primero nos habla de forma general la importancia de honrar y respetar a los padres. Este segundo nos habla sobre la excepción, cuándo hay una excepción a esta regla. Y el versículo que vamos a analizar hoy, que es el versículo 36 de la Sura 4, nos dice que, bueno, después de Allah, no hay ningún ser que sea más digno de de nuestra dedicación que los padres. Y el respeto, la honra, el agradecimiento, ¿sí?, el reconocimiento. Después de Allah Azza wa Jal, no hay nadie que tenga más derecho. Y la forma lingüística en la cual Allah Azza wa Jal lo coloca en este versículo nos hace reflexionar sobre qué tan importante es por la conexión que tiene, porque Allah Azza wa Jal dice وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adoren solamente a Allah y no dediquen acto de adoración a otros, y honren a vuestros padres. Es decir, en este versículo Allah Azza wa Jal, para hablarnos de la importancia de honrar a los padres, comienza el versículo para que nosotros estemos en sintonía con la importancia de lo que se va a hablar, que es, digamos, el Tawhid, la piedra fundamental del Islam. Allah Azza wa Jal empieza diciendo: adoren solamente a Allah y no le asocien nada, es decir, lo que nosotros llamamos el monoteísmo, ¿sí?, o el Tawhid, Tawhid al-Ubudiyya, que es el monoteísmo en la adoración, el derecho de Allah Azza wa Jal sobre toda la creación. ¿Sí? No hay nadie en la creación que merezca adoración excepto a Él. Esa es como la piedra fundamental del Islam. Y Allah Azza wa Jal dice esta frase, que es la ilaha illallah, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, e inmediatamente dice وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, y también hay un conector. Dice, y con vuestros padres lo mejor, y el mejor de los tratos a vuestros padres, o honren a vuestros padres de la forma más alta, agradezcan a vuestros padres de la forma más alta. Entonces, en este versículo Allah Azza wa Jal trata de dar como
eh, énfasis a la importancia de este acto, de honrar a los padres. ¿Y qué categoría tiene? Porque es normal que uno como musulmán categorice. La Sharia la legislación islámica nos enseña a categorizar. Es decir, qué cosas son más importantes para hacerlas primero y otras que pueden seguir siendo obligatorias, pero no son tan importantes como las anteriores. Las que son más importantes tienen prioridad. La legislación islámica siempre, incluso en aquellas cosas que están mal. Si, digamos, tenemos que caer en una situación mala, sí o sí, el Islam nos enseña a priorizar y ver cuál de las dos es peor y entonces hacerla que sea menos peor. En la legislación islámica se llama aqallu dararain, el menor de los dos males. De la misma manera, cuando hay dos cosas lícitas que se pueden hacer, Aisha radhiallahu anha, describiendo al profeta, dice, el profeta siempre que tenía que tomar una decisión entre dos asuntos, elegía el más sencillo. ¿Sí? Es decir, que es parte de la, digamos, de la política del Islam no complicarse la vida innecesariamente. Entonces, este versículo de hoy habla sobre eso, sobre qué categoría o qué espacio ocupa esto de honrar a los padres respecto de otros actos de adoración. ¿Sí? Si tenemos que elegir, bueno, mi padre o mi madre me pidieron que haga algo por ellos, pero yo pensaba ir a la mezquita. ¿Qué tiene prioridad? Si uno tiene pensado ayunar el día de mañana, pero por la noche te llama tu mamá o tu papá y te pide que hagas algo específico por ellos, lo cual necesariamente, por ejemplo, no puedes ayunar. ¿Qué tiene prioridad? Lo mismo, habías planeado todo para esta noche dormir poco, porque querías hacer Qiyamul Layl, Tahajjud, por la noche y recitar Corán. Y entonces ibas a dormir poco porque habías organizado tu día mañana para dormir una buena parte de la mañana para compensar esas horas de sueño. Y entonces te llaman tus padres y te dicen que necesitan algo a las 7 de la mañana, temprano. ¿Qué tiene prioridad? Hacer esos actos de adoración que son, bueno, digamos, son de la sunna, ¿no es cierto? Son actos de adoración muy importantes, ayunar, eh, dedicarse a la adoración. También puede ser una sadaqa, o habías apartado algo de dinero para hacer una sadaqa especial y te llama tu mamá o tu papá y te dice necesito tal cosa que no les alcanza, necesitan tu ayuda. ¿Quién tiene prioridad? Puedes llamar sadaqa lo que le regalas a tus padres. Entonces, este versículo nos habla un poco sobre eso, ¿no? Sobre dentro de esa categorización de los actos de adoración, honrar a los padres o servir o atender a los padres, ¿qué tanta importancia tiene? Y este versículo lo que nos dice es que a los padres lo primero, ¿sí? Ubudullah, adora a Allah, wala tushriku bihi shay'an, no asocies a nadie con él en la adoración, wabil walidayn ihsana, es decir, y a vuestros padres lo mejor. El análisis lingüístico cuando, digamos, la palabra ihsan significa lingüísticamente lo mejor, ¿sí? De los actos de adoración que vayas a hacer, o de la atención, o del agradecimiento, o del cuidado, de la honra entre todas las personas, ¿quién lo merece más? Allah Azza wa Jalla está diciendo en el Sagrado Corán que ellos lo merecen más, ¿sí? Porque, digamos, el ihsan siempre es lo más alto. Ya saben, en aquel hadiz que viene el ángel Jibril a sentarse con el profeta a preguntarle sobre el Islam, para que los que estaban con él entiendan esta jerarquía. Y él le pregunta primero qué es el Islam, esos actos externos, y qué es el imán, aquellas cosas que están en el corazón, espirituales, y qué es el ihsan, ¿sí? Que adores a Allah como si lo vieras, porque aunque no lo ves, sabes que Él sí te está viendo. El ihsan, es decir, el nivel más alto de la fe, de la espiritualidad.
Entonces esa misma palabra para lo más alto se utiliza aquí en el Sagrado Corán. Y lingüísticamente se llama nasab al-tawkid, digamos, el análisis sintáctico, que significa que esa palabra está mansuban, es decir, ihsanan, para hacer énfasis en el significado de la palabra. Es decir, no es solamente que dice, y con vuestros padres lo mejor, porque la palabra ihsan significa lo mejor, la excelencia, sino cuando dice ihsanan es lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que entre todos los actos de oración que podríamos hacer, si existe esta situación en la que tenemos que elegir entre hacer algo por nuestros padres o alguien más, siempre nuestros padres van a tener prioridad. Incluso si ese alguien más fuéramos nosotros mismos. Porque hay una historia que se menciona en los libros de Tafsir, ¿sí? En los libros de exégesis, y que se menciona, digamos, cuando se hace la exégesis de este versículo. Y se llama la historia de Jurayj. Y el profeta Sallallahu cuenta la historia de Jurayj, que es una persona del pasado, de una de las naciones del pasado, que era una persona muy, muy, muy devota. Esas personas espirituales, conectadas con el mundo del más allá, que, digamos, había construido al lado de su casa como una pequeña mezquita, una pequeña musalla, ¿sí? Un oratorio de barro muy humilde en el cual él pasaba la mayoría del tiempo ahí. Es decir, se conectaba con este mundo con lo que tenía que hacer obligatoriamente para tener una forma de vida humilde y el resto del tiempo lo dedicaba a la adoración, ¿sí? A la concentración, a la meditación, a la oración, a la recitación de las enseñanzas del profeta que lo hubiera tenido. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos cuenta una historia de este hombre piadoso para mostrarnos la importancia que tiene dar prioridad a los padres, ¿sí? Y nos dice que esta persona, Jurayj, estaba sumido dentro de un salah. Y las personas piadosas, cuando están concentrados dentro de su salah, están, como decimos nosotros en la actualidad, en un viaje, ¿sí? Están como muy, muy, muy conectados. Y entonces, en su casa de al lado estaba su madre. Y su madre lo llama, Jurayj. Y Jurayj, que estaba haciendo un salah, una oración, se pregunta hacia sí mismo dentro de su oración. Dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir en este salah o debo responder al llamado de mi madre? Y él considera que seguir en su acto de oración y terminar su acto de oración tiene prioridad sobre responder el llamado de su madre. En cuanto termino el salah, atiendo a mi madre. Y continúa, ¿no es cierto? Al siguiente día, esta situación se vuelve a repetir. Jurayj estaba en su salah, en su oración, meditando profundamente, adorando profundamente, y su madre lo llama, Jurayj, Jurayj. Y Jurayj vuelve a hacerse la misma pregunta y vuelve a tener la misma respuesta. Termino mi acto de oración que yo lo había empezado y después atiendo a mi madre. Y el tercer día vuelve a suceder lo mismo. Él está ahí conectado en su sala, muy, muy, muy conectado con su sala, y su madre lo vuelve a llamar. Esa es coincidencia, ¿no es cierto? Por algo son. Y entonces, él estaba ahí concentrado y su madre, Jurayj, Jurayj. Y Jurayj vuelve a priorizar quedarse dentro de su oración. Y entonces, la tercera vez la madre se frustra demasiado con su hijo, que no le prestaba atención, cuando no respondía el llamado cuando ella lo estaba necesitando, y hace un dua, una súplica, en español se llama imprecación, o
da'a ala, es decir, hace un dua en contra de. Uno puede hacer dua lahu, es decir, un dua en favor de alguien, o un dua alayhi, es decir, una súplica en contra de alguien. En español tenemos la palabra súplica, pero lingüísticamente hablando en español, si se hace una súplica en contra de alguien, se llama imprecación. Y entonces, la madre de Jurayj, frustrada con que su hijo no la atendía cuando ella lo necesitaba, hace esta súplica en contra de su hijo y dice: Señor, no permitas que mi hijo muera hasta verse enredado con una mujer indecente. Es decir, en vez de hacer una súplica para que Allah proteja la castidad de Jurayj, esta madre frustrada con él hace una súplica para que él termine enredado con alguna mujer indecente. ¿Sí? Y es una súplica de una madre. La historia que nos cuenta el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que en la zona en la que vivía Jurayj había una mujer que era indecente. Y a esta mujer le gustaba, ¿sí?, seducir a los hombres. Ella era una mujer muy bella, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, a la cual cuando ella quería seducir a un hombre, nadie se le podía resistir. Y entonces esta mujer se le pone en la cabeza que ella quería seducir a Jurayj. Es decir, no había uno que no hubiera caído ante sus encantos. Ella era muy vanidosa con eso, muy orgullosa de lo que había logrado, pero claro, no había podido seducir hasta ese momento a Jurayj, no lo había intentado tampoco. Y entonces ella se propone seducir a Jurayj. Y entonces va hasta esta, digamos, musalla, este oratorio donde Jurayj estaba, e intenta seducirlo. Y Jurayj la ignora completamente. No, ni siquiera le responde, ni siquiera la mira, y ella se siente, digamos, muy frustrada con esta situación, se siente muy mal, monta en ira y dice: algo le voy a hacer yo a este hombre. Y entonces, digamos, en el calor que ella tenía, por, digamos, la bronca que ella tenía por esto, caminando encuentra un pastor, seduce al pastor, tiene sexo con el pastor y queda embarazada. Y entonces cuando queda embarazada, va al pastor y le dice: estoy embarazada de ti. Y el pastor le dice: si te preguntan quién es el hijo, de quién es el hijo que llevas en el vientre, diles que de Jurayj. ¿Sí? Entonces, entre esta mujer y el pastor, digamos, hacen algo para perjudicar a Jurayj. Recuerden el dua de aquella madre, ¿sí? Y entonces, cuando esta mujer, digamos, que no estaba casada, aparece embarazada, y le preguntan quién es el padre de la criatura, ella dice: el padre es Jurayj. Y claro, digamos, pueblo chico, infierno grande, se forma un escándalo muy grande porque, claro, Jurayj tenía fama de ser un hombre muy piadoso. Ajá, su fama de ser muy piadoso, pero miren lo que acaba de hacer. Acaba de estar con una mujer indecente y la deja embarazada, y Jurayj ni se hace cargo, ni se casa, ni nada, sino que sigue ahí en su mezquita como si nada. Entonces se arma como una turba de personas que van a confrontarlo, digamos, a maltratarlo Jurayj, porque había dejado embarazada a esta mujer. Y además, digamos, claro, era un pueblo de gente que tenía una religión, entonces llevan la denuncia de esto al gobernante, y el gobernante también, digamos, no se metía con Jurayj porque Jurayj era una persona piadosa. No voy a meter con una persona que de repente hace un dua y me pasa algo. Entonces, el gobernante dice: pero, o sea, nos tenía todos engañados, que era un piadoso, y ahora deja embarazada a una mujer de mala reputación. Entonces lo manda a llamar para juzgarlo, porque en su sociedad, obviamente, digamos, tener relaciones sin tener un matrimonio era un delito. Y entonces digamos, lo va a buscar la policía, lo atan y se lo llevan arrestado ante el gobernante.
Y la turba, digamos, la gente, digamos, indignada con esto de nos hacías creer que eras un piadoso, pero en realidad eras un fornicador y qué sé yo, cuando lo sacan a él, destruyen su ermita, ¿sí? Su pequeña mezquita. La destruyen porque dicen que es, digamos, como algo falso. Y entonces, cuando digamos, lo están llevando atado a Jurej ante el gobernador, y él entiende por qué, porque Jurej al principio no entendía nada. Cuando él, digamos, se da cuenta cuál es la acusación que pesa sobre él, recuerda el dua de su madre y se ríe. Se sonríe, porque sabe que todo eso que le está pasando es consecuencia del dua que hizo su madre. Y entonces, cuando es presentado delante de la autoridad, Jurej pide que le den espacio para hacer una oración. Y en esa oración, él, digamos que es la última plegaria, como si fuera la última cena, el último deseo de quien va a ser, digamos, ejecutado o quien va a ser castigado por algo, no se le niega nada, entonces le dan el espacio para que él haga su oración. Entonces él en su oración le pide a Allah que le facilite esta situación, que se aclare esta situación. Entonces, él era algo que se llama un wali, ¿sí? Una persona muy, como muy cercana a Allah, muy devota. Entonces, Allah Azawajal también escucha el dua de sus protegidos, ¿sí? Del awliya. Y entonces, cuando él termina de hacer su oración, pide que traigan al bebé. Si ese bebé era suyo, que se lo traigan. Entonces le traen el bebé. Y él hunde su dedo en el estómago del bebé, así, y le dice al bebé, le dice, ¿quién es tu padre? Y el bebé milagrosamente habla y dice, mi padre es fulano de tal, el pastor. Y entonces, claro, ante esa situación que era pública, ¿sí? Ahí estaba el gobernante, ahí estaba la policía, ahí estaba el pueblo que quería presenciar la aplicación del castigo Jurej, se da este milagro, ¿sí? Y entonces, digamos, el gobernante que no se quería meter con Jurej, pidiéndole disculpas a Jurej, que no se iba a volver a repetir, que no iba a dudar de él, la gente completamente avergonzada de que, de que le habían roto su mezquita y que habían dudado de él. Y entonces va la gente y le dice, discúlpanos, Jurej, vamos a reconstruir tu mezquita con ladrillos de oro y de plata, te lo mereces. Y Jurej les dice, no, reconstruyanla como era antes, con ladrillos de barro. ¿Sí? Y hasta aquí, esta narración es auténtica, está en los libros de Bukhari y Muslim, ¿sí? Pero siempre se encuentra, digamos, mencionada en los libros de tafsir, de exégesis del Corán, en este versículo otro que habla sobre la bondad de los padres. Al margen, hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que son 3 los niños que han hablado en la cuna, como milagrosamente habló para, digamos, defender a Jurej, decir la verdad, ser la prueba que nadie podía presentar cuál era la prueba de su inocencia en aquella época. Obviamente no había exámenes de ADN que él pudiera invocar para demostrar que no era el padre. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que fueron 3 los niños que hablaron milagrosamente en la cuna. Este de Jurej, Jesús, hijo de María, que es hasta registrado en el Sagrado Corán, y el otro es el niño que estaba con su madre en las personas del Uhdud, en la sura al-Buruj, la sura número 85, donde digamos, tirano quería ser adorado y las personas que no lo adoraran a él, había hecho un foso grande con fuego y a los que no lo adoraban a él los tiraba este foso y esta madre llega con su niño en brazos y, digamos, le dan a elegir a adorar al tirano o adorar a Dios, y entonces ella, digamos, por temor al niño o por misericordia con el niño, duda de decir, no adoro solamente a Dios o si adoro al tirano. Y entonces
el bebé le habla y le dice, madre, estás haciendo lo correcto, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Así eso implique morir, ambos. Entonces, esas son como las tres situaciones en las cuales los bebés hablaron. Ahora, de todas maneras, los sabios del Hadith dicen que este número, del profeta sallallahu el hecho que diga 3, no es un número exhaustivo, es decir, no es que son todos los que han sucedido en la historia de la humanidad, pueden ser más, sino que estos son, digamos, el profeta dice 3 a modo de ejemplo. Esto lo podemos encontrar en varios libros de la explicación del Hadith. Ahora, las enseñanzas que nos deja esta historia relacionada con el versículo que estamos analizando es que no importa el acto de adoración que estés haciendo, no importa lo santo que seas, ¿sí? Porque eso es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam también nos quiere mostrar con la historia de Jurayj. No importa que, digamos, Shaitán te haga esta trampa y te diga, no, es que tú eres muy piadoso, haces mucha oración, recitas mucho el Corán, haces mucha sadaqa, puedes permitirte no tratar bien a tus padres o no darle prioridad a tus padres. ¿Sí? Este hadith lo que nos muestra es que incluso Jurayj, digamos, tuvo que purificar su culpa a través de una situación vergonzosa, fea, ¿sí? Por el hecho de no haber dado prioridad a su madre. Es decir, el profeta está diciendo, en las 3 veces que Jurayj eligió seguir haciendo la oración en vez de atender a su madre, atender el llamado de su madre, que le estaba pidiendo ayuda, lo que él tendría que haber hecho es haber cortado su oración y ir a atender a su madre. Porque su madre frustrada hizo una súplica y, digamos, lo que se nos da a entender también acá es que ella estaba siendo oprimida porque él no le estaba dando el derecho que ella tenía. Y entonces, esta historia lo que nos está marcando es que la prioridad de atención, no importa qué acto de oración estés haciendo, no importa qué tan importante pienses que es el acto de oración que estás haciendo, si tus padres te solicitan que necesitan esta ayuda o la otra, hacer eso por ellos tiene prioridad. Y hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que, bueno, todos lo conocemos, en el cual Medina estaba siendo atacada. El profeta sallallahu alaihi wasallam necesitaba de cada hombre que se alista en el ejército para salir a enfrentarse a los incrédulos que querían atacar Medina y generar un genocidio, matar a todos los musulmanes que estaban en Medina. Y el profeta necesitaba a todos los hombres que pudieran luchar en ese ejército. Y viene un joven, y el profeta sallallahu alaihi wasallam por inspiración sabe. Y le pregunta a este joven, ¿tus 2 padres están vivos? Y él le dice, sí. Y el profeta le dice, fafihima fajahid, es decir, haz tu yihad cuidando a tus padres. Es decir, tu yihad es quedarte a cuidar a tus padres. Los sabios en la explicación del hadith dicen, no había nadie más. No tenía hermanos o hermanas o tíos o primos que pudieran cuidar a esos ancianos. Entonces, esos padres tenían prioridad incluso sobre un acto de entrega, de sacrificio tan grande como alistarse al ejército sabiendo que podía perder la vida. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith también nos muestra digamos, la importancia que tiene cuidar, servir, atender a los padres. Otra enseñanza increíble que nos deja esta historia, la historia de Jurayj, es el poder de la súplica de los padres por los hijos. Para bien o para mal, pero el poder que tiene esa súplica. Porque es tanto el amor que los padres tienen por sus hijos, tanto el derecho tan grande, tan sagrado es el derecho que tienen los padres sobre los hijos, que cuando hacen dua, los padres por sus hijos, es una de esas súplicas que Allah Azza wa Jalla dice que las escucha y que las responde. Y todos sabemos que las súplicas pueden ser respondidas inmediatamente, luego de un tiempo, o pueden ser dejadas para el más allá, ¿no? En el sentido de una buena obra. O a veces incluso a través de esa súplica que se está haciendo no se responde en la forma que nosotros la queríamos, sino que Allah nos protege de un mal a través de esa súplica. Pero la súplica siempre se responde. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, dice, 3 súplicas son siempre respondidas por Allah. 3 súplicas son siempre respondidas por Allah. La súplica del padre por su hijo.
El, el padre obviamente incluye también a la madre, es decir, los padres. El profeta dice, hay 3 súplicas que no son rechazadas. Allah les responde. La de los padres por los hijos. Y por eso digo que esta enseñanza nos muestra que, esta historia nos muestra que, digamos, el poder de esta súplica, porque Jurayj era un wali, ¿sí? Era un cercano de Allah, era uno de los protegidos de Allah, y sin embargo quedó expuesto ante una situación muy desagradable, ser acusado de algo siendo completamente inocente de algo muy grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su madre había hecho una súplica en contra de él. Quedó expuesto. Allah respondió la súplica. Por eso, ¿se acuerdan que dije que él se acordó de la súplica de la madre cuando estaba siendo llevado, digamos, esposado ante la ley? Él se acordó y se dio cuenta que todo eso era por eso que había pasado. Entonces, digamos, se lo tomó con humor porque sabía que Allah lo estaba purificando, le estaba dando una lección. Pero esta enseñanza es el poder de la súplica de los padres. Entonces, algo que es tan poderoso, un dua que es tan poderoso, debe ser utilizado con criterio. ¿Sí? Debe ser muy utilizado por los padres. Los padres tienen que hacer mucho dua por sus hijos. No pensar que ellos pueden darle todo a los hijos, que los valores que ellos le den es suficiente, que lo que ellos hagan, lo que ellos le provean a los hijos es suficiente. El dua es fundamental. Saber de que necesitamos de la ayuda de Allah para poder guiar a nuestros hijos por el mejor camino. Y entonces, como es tan poderosa la súplica, la oración de los padres por los hijos, la tercera enseñanza que nos deja esta historia es que hay que tener mucho cuidado como padre, como madre, de en un acto de frustración o de sentirse mal o de sentirse decepcionado, no hacer una súplica en contra de nuestros hijos, es decir, cuidarse mucho. Hay personas que tienen esta mala costumbre, ¿sí? De hacer una súplica, ojalá te pase tal cosa, o que se te queme tu casa, o que te separes de tu señora, o que te salgan mal tus hijos, o que pierdas el trabajo, o a veces, digamos, en algunas culturas es invocar la maldición, que Dios te maldiga, o que, digamos, que la maldición de Dios caiga sobre ti, o cosas así. Las he escuchado. Personalmente las he escuchado. Había una que escuchaba, decía, Allah yahrak beitek, es decir, que Dios incendie, que queme tu casa. En el sentido de la casa significa mucho más que una estructura, ¿sí? Que Allah queme tu casa es que Allah incendie tu estabilidad, que Allah incendie tu familia, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos. Tu hogar es también el fruto de tu trabajo, es decir, que te va a llamar en el trabajo. Entonces, hay que tener como padres y madres, ser muy conscientes de que la súplica que podemos hacer en contra de nuestros hijos puede ser respondida. Y entonces, tener mucho cuidado de qué vamos a pedir. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hablándole a los padres, ¿sí? Dice, padres y madres, dice, no hagan súplica o maldigan en contra de ustedes mismos, ni en contra de vuestros hijos, ni en contra de vuestros bienes. No vaya a ser que sea escuchada y respondida por Allah. ¿Qué quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam con esto? Uno puede estar en una situación como de frustración, de enojo, de mal humor, y el profeta dice, contrólense, cuídense, cuidado con lo que sale de sus bocas. No invoquen la maldición de Allah o no hagan una súplica en contra ni de ustedes mismos, ni de sus hijos, ni de sus bienes. ¿Sí? Porque no vaya a ser que Allah escuche y responda a la súplica. Y después, ¿qué pasa si uno hace una súplica en contra de uno mismo, de sus hijos o de sus bienes? Y sucede lo que uno mencionó en esa maldición. Uno se va a arrepentir toda la vida, pero ya es tarde, ya pasó. ¿Sí? Entonces, creo que, de hecho, una persona que es consciente, si llega a decir algo así, inmediatamente se arrepiente y pide perdón. Pero el profeta dice, no vaya a ser que Allah lo escuche y la responda, como una prueba para esa persona, pero se va a arrepentir toda la vida. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que
relacionado con esta historia, no hagan súplicas en contra de sus hijos. No importa lo frustrados que se puedan sentir como padres. Hagan dua por ellos, para que Allah los guíe, para que Allah les muestre el buen camino, para que Allah los encamine, para que Allah les muestre cómo deberían hacer las cosas, y no hagan dua de castigo en contra de ellos. ¿Sí? A veces, quizás un padre o una madre frustrado con su hijo hace un dua en contra de él en su cara, simplemente para hacerlo sentir mal. ¿Sí? Para mostrarle qué tan enojado puede estar porque está invocando a Allah en una situación. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dice mucho cuidado con hacer eso. Es decir, que es como una especie de manipulación emocional. ¿Sí? Mucho cuidado con hacer eso porque el que está invocando es Allah. Y si Allah responde, se van a arrepentir, digamos, toda la vida de esa situación. Entonces es una enseñanza muy, muy importante que nos deja esta historia. Y la última enseñanza que quiero de alguna manera reflexionar sobre esta historia es que en esta historia vemos, digamos, algo que se da muchas veces y que el Corán trata digamos, de llevarnos por buen camino, de guiarnos, darnos luz sobre esto. Y es el tema de creerse todo lo que te dicen inmediatamente. ¿Sí? En el derecho islámico, en el derecho divino, digamos, las leyes que son reveladas a los profetas en la historia de la humanidad, nuestras leyes, digamos, los derechos humanos ahora, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿Sí? Y una acusación hecha por una persona, digamos, dudosa, porque esta era, digamos, una mujer que todos sabían que era una mujer indecente, que andaba seduciendo personas por aquí y por allá, digamos, le prestan oídos, le creen y le arruinan la vida a una persona. ¿Sí? Porque si no es porque Jurayj era un amigo de Allah, un cercano, un protegido de Allah, y milagrosamente el bebé habló como prueba para salvarlo, ¿sí? Imagínense estar en esa situación, ¿sí? Un juicio y escuchar que el bebé habla, digamos, que nadie va a dudar, digamos, ninguna persona de fe, por lo menos, dudaría después de eso. Si él no hubiera tenido esa situación, él hubiera sido castigado o ejecutado en esa situación a causa de una acusación falsa. Entonces, este hadith también nos habla sobre el peligro que puede tener. Digamos, el gobernante terminó pidiéndole disculpas porque lo había enjuiciado sin prueba en base simplemente a una acusación y lo estaba por digamos, ejecutar o castigar, aplicarle un castigo. Y la gente, digamos, enardecida porque pensaron que habían sido engañados, le habían destruido su casa. Y después pidiéndole perdón y diciendo, te vamos a reconstruir tu oratorio con oro y con plata, porque nos dimos cuenta del error que habíamos. Intentaban reparar algo que ya no podía ser reparado. Y él además les dijo, no hace falta que me quieran dar eso, yo quiero algo humilde tal y como estaban. Es decir, compénsenme el mal que me hicieron simplemente reconstruyendo el lugar. No me den nada más que lo que yo merezco. ¿Sí? Entonces, esta hadith también es una reflexión muy grande sobre, primero, esta cuestión de creer todos los rumores y todas las acusaciones. Y saber que en nuestra legislación islámica las personas son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. No hasta que alguien lo acusa de lo contrario. ¿Sí? Cualquier persona puede ser acusada de algo, pero si no se puede demostrar digamos, con la variedad de probatorias que puede haber sobre algo, esa persona no debe ser considerada culpable. Y no se pueden tomar represalias en contra de esa persona simplemente por la acusación de una persona. ¿Sí? Esa persona tiene que ser llevada a juicio, se tiene que juzgar su caso, y una vez que se ha juzgado su caso, esa persona, digamos, en base a la justicia, se le aplica la ley que corresponde. Pero este hadith nos habla sobre
lo peligroso que es juzgar rápidamente a las personas, condenar a las personas sin pruebas, simplemente por acusaciones. ¿Sí? La vida de cuántas personas en la actualidad hay ciertas acusaciones que se hacen sobre la honestidad de personas. ¿Sí? Tiran un rumor. No, fulano es adúltero, fulana es adúltera. Destruyen su familia. No se puede reconstruir. Algunas personas los acusan de crímenes sexuales. No, se abusó de su hijo, de su hija, y le destruyen la vida para siempre. Hace pocos días, un jugador de fútbol que lo habían acusado hace como 3 años de abuso sexual, es el tercer juicio en 3 lugares distintos de que era inocente, que las acusaciones eran falsas. Pero la persona perdió su carrera. La persona ya, nadie, ¿quién lo va a querer contratar? Lo mismo con un actor hace poco. Es decir, hay acusaciones que son muy terribles y se toman ciertas... les arruinan la vida para siempre, porque aunque se demuestre su inocencia, después ya es tarde, el daño que le hicieron es irreparable. Entonces, una vez escuché también sobre una persona en un barrio humilde que le hicieron una acusación de que había cometido un crimen o algo así, y todo el barrio lo amarraron dentro de la casa, incendiaron su casa para descubrir después que la acusación era falsa, que era una persona, digamos, que quería hacerle un mal y entonces lo acusó de algo, pero era falso. Ya lo habían matado. No se puede, no se puede reparar. Entonces este hadiz nos habla sobre tener mucho cuidado de quién tomamos la información y de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No quiero decir con esto que no hay que prestar atención a las acusaciones. Es decir, si alguien acusa, esa acusación debe llevarse ante las autoridades y las autoridades tienen que investigar, tienen la obligación de investigar. Pero no se pueden tomar medidas en contra de una persona, romper la reputación, la familia, el buen nombre, el vivir de una persona, el trabajo de una persona, por una acusación de una persona que no sabemos qué tan veraz puede ser. Entonces esa es también una enseñanza muy grande. Y al margen, este hadiz, esto para terminar, no tiene que ver directamente con el tema, pero recuerdo cuando estudié la explicación de este hadiz. Este hadiz es utilizado por algunos juristas para un caso en particular. Y es que, digamos, islámicamente, cuando una pareja se casa, digamos, el niño lleva el apellido del padre. ¿Sí? Su segundo nombre es el nombre del padre y su apellido es, digamos, el de la tribu o como sea la costumbre en el lugar. Pero si, por ejemplo, la mujer no está casada y queda embarazada y tiene un niño, generalmente se toma el caso, como por ejemplo el caso de la Virgen María, de que el apellido que lleve el niño es el apellido de la madre. Y en algunos casos, aunque, digamos, el hombre reconozca y diga, fui yo y quiero que el niño lleve mi apellido, ciertos juristas islámicos para cerrar la puerta a este tipo de situaciones, como castigo, digamos, para estas, tanto para el padre como para la madre, que hicieron mal en, digamos, no llevar el proceso de casarse y tener ese niño dentro, como el niño merece, dentro de un matrimonio, le prohíben al padre que ese niño lleve su apellido. ¿Sí? Y hay algunas escuelas jurídicas que hacen énfasis en esto. Es como una forma de castigo. Ahora, hay algunas personas que entienden mal, en la actualidad me ha pasado más de uno, que, digamos, tienen como un amorío, una musulmana, hacen algo incorrecto, ella queda embarazada, y ellos dicen,
si no estamos casados, el niño no es mío, ¿sí? Y por lo tanto no lleva mi apellido y por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad hacia el niño. Lo he escuchado más de una vez, digamos, error completamente de concepto, ¿sí? Basado en esta aplicación jurídica que les decía anteriormente. Entonces se quieren desentender y pensar que islámicamente están haciendo lo correcto, que no les pueden reclamar nada, ¿sí? Digamos, que no pueden arreglar la situación, es decir, que no pueden casarse con esa mujer, que no tienen por qué reconocer al niño y que no tienen ninguna obligación económica con el niño. Y no es cierto. Porque los sabios dicen que digamos, en este hadiz, que está narrado por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y habla de un milagro, es decir, algo que sucede con la anuencia de Allah, porque el bebé habla, al bebé que es hijo de una relación fuera del matrimonio, es decir, de una mujer, como decíamos, indecente, que digamos, su deporte era ir seduciendo hombres, y este pastor, que no estaba casado con ella, cuando le pregunta, Jurayj, ¿quién es tu padre? El niño dice, mi padre es fulano el pastor. Es decir, ante Allah no importa el tema del matrimonio legal entre los hombres. Ante Allah, el padre de la criatura es el padre biológico. Y entonces, como tal, tiene repercusión legal. ¿Sí? Los sabios utilizan este hadiz para decir que aunque haya sido fuera del matrimonio, el hijo, si el hombre reconoce que es de él, es decir, en la antigüedad, por el hecho de reconocer, es decir, si yo incorrectamente tuvimos relaciones y ella quedó embarazada y debo reconocerlo, sí puede ser nombrado con el nombre del padre, ¿sí? Y obviamente tiene responsabilidades y en la actualidad incluso, aunque el padre no lo reconociera, pero la madre pidiera un examen de ADN, una filiación de paternidad y se diera a través del examen de que efectivamente él es el padre, digamos, se le imputan todas las obligaciones legales del hecho y es islámicamente correcto. Es decir, aunque el hombre no quiera hacerse cargo, islámicamente se reconoce que él es el padre y que él carga con la obligación legal con respecto a ese niño. Digamos, obviamente quise mencionarlo, aunque no está directamente ligado con el tema de nuestra clase de hoy, que hablaba sobre, digamos, la jerarquía, la importancia, la priorización que tiene cuidar a nuestros padres, servir a nuestros padres por encima de otros actos de adoración. Quiero Allah Azza wa Jal siempre concedernos poder sacar luz del Sagrado Corán, que el Corán ilumine nuestros corazones, que sea la primavera de nuestros corazones, que sea la alegría de nuestros corazones y que guíe nuestras vidas. Barakallah fikum por acompañarme y nos vemos inshallah en otra clase de la semana que viene. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.